tenemos también a un jurista brillante, por cierto, amigo mío, Valentín Medrano. Valentín, buenas tardes. Desearía que tú entraras de lleno al tema del preso preventivo y este drama que afecta casi al 50% de la población carcelaria y que ha sido puesto en el horizonte de la atención pública por este caso del joven Rudy Roberto Santos Ramírez. Bienvenido, Valentín. Sí, muchísimas gracias, Domingo, hermano querido, hermano adorado, Páez Rodríguez. Saludo a los demás componentes de este plenario. Supongo que debe estar por ahí el amigo... Están todos, Graimer, menos el que siempre falta. Menos Ricardo Nieves, el cometa. Sí, Ricardo hoy está en su versión interactivo. Ok. Aquí estamos dispuestos a tratar el tema de que se trate. Sí, oye, ¿cuál es? Grafícame como jurista, como abogado de los tribunales de la República, la problemática del preso preventivo, tanto de la perspectiva puramente técnica como de la perspectiva social y de violencia a los derechos del ser humano. Sí, mira, Domingo, nosotros ciertamente tenemos una problemática, ya la retrató de forma muy dramática, por así decirlo, la Oficina Nacional de la Defensoría Pública en un informe donde daba a conocer la situación de los presos preventivos en la República Dominicana. Presos preventivos. Subrayo, por así decirlo, el tema de preso preventivo por el hecho de que es un problema no solamente en el ámbito de lo social, sino es una flaqueza existencial del sistema de justicia penal de la República Dominicana, porque además de representar, valga la redundancia, una violación flagrante a la norma. ¿Qué ocurre? El Código Procesal Penal no privilegia la prisión preventiva, muy por el contrario. La Constitución de la República, en su artículo 69, manifiesta y define la prisión preventiva como un acto excepcional del proceso penal. La prisión preventiva no es más que una sujeción al proceso ordenada por la norma para una persona que no tiene presupuesto suficiente para acudir de forma volitiva al proceso. Es decir, después, por el carácter excepcional, que usted desmonta toda posibilidad de que una persona se encuentre sujeta al proceso a través de una medida de coerción diferente a la prisión preventiva, entonces se aplica la prisión preventiva. Pero para eso usted tiene que deshojar al ciudadano de todo lo que se define como presupuesto en el artículo 229 del Código Procesal Penal. Es decir, en el caso de todos ustedes, los ahí presentes, absolutamente todo, y no pongo excepción, incluyendo el joven, no sé si ya se recuperó el joven que tuvo el accidente recientemente, que les ayuda a ustedes con lo que tiene que ver con los asuntos de Alejandro, sí, incluyendo a Alejandro, todos ustedes, absolutamente todos, están exentos de ser considerados en la condición de prisión preventiva. Ustedes no representan peligro de fuga. ¿Por qué no representan peligro de fuga? Bueno, porque ustedes tienen todos los aditamentos, todos los ingredientes que exige la normativa procesal penal para que una persona sea considerado como no peligroso desde el punto de vista de la fuga, y por vía de consecuencia son proclives a la no imposición de prisión preventiva como medida de coerción, indefectiblemente de cual que sea la calificación jurídica y la imputación que se le haga, indefectiblemente de eso. Pero ¿qué ocurre con el caso del joven al que ustedes hacen alusión? Que gritó, creo que es el que usted se hace referencia, que gritó su inocencia y que decía que estaba sometido a un proceso penal sin sujeción desde el punto de vista de lo que establece la normativa procesal penal en la Constitución de la República, y por vía de consecuencia se planteaba, y creo que fue una situación que movilizó al Colegio de Abogados en la persona de su presidente, el doctor Surún Hernández, a prohijar la posibilidad de incoar una acción recursiva de habeas corpus, una acción constitucional de habeas corpus en favor de esa persona. Pero ocurre que desde el punto de vista estrictamente legal, o sea, de la exigencia de la que establece la ley 137-11 de los procedimientos constitucionales, que incluye como figura el habeas corpus, lo mismo que los artículos 381 y siguientes del Código Procesal Penal que definen el procedimiento de habeas corpus,
desde el punto de vista estrictamente legal, no procede el habeas corpus para favorecer a una persona que está presuntamente afectada de la desprotección de las garantías penales sustantivas que establece la Constitución y la norma. ¿Por qué? Porque simplemente esta persona tiene recursos ordinarios que puede llevar a efecto, como la revisión de la prisión preventiva que le fue impuesta, porque a decir de la realidad procesal, tal cual afirmó la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, en un informe que dio al respecto de esta situación, certificando que este ciudadano no es cierto que estaba preso sin medida de coerción. A él se le impuso la medida de coerción contenida en el artículo 226, numeral 7, que define la prisión preventiva, a causa de que él mismo había presuntamente ajustado su conducta a la violación de los artículos 309, numeral 1 y 2 del Código Penal de la República Dominicana, modificado por la ley 2497, que define lo relativo a la violencia intrafamiliar. Entonces, ante una persona como esa, y hay que graficar lo que sucede en términos procesales para que la ciudadanía esté edificada de cómo procede. Una persona que está siendo investigada por un proceso penal por presunta violación a una norma proscriptiva contenida en la norma penal o en cualquier ley especial que sea prohibitiva, es sometida a lo que se llama medida de coerción. Esa medida de coerción que se imponga por un día, por 15 días, por 3 meses o por un año, tal cual lo establece la normativa procesal penal, prácticamente lo mismo. La única diferencia es que cambia de nombre y de un presunto monto en términos de tiempo que no se cumple. ¿Por qué lo digo? Porque las medidas de coerción privativa de libertad dice la norma que tiene que ser revisada cada 3 meses. Entonces, lo único que tiene que exigir el Colegio de Abogados en su interés manifiesto de poner cese a la situación afectadora que tiene ese ciudadano es verificar si se revisó la medida de coerción cada 3 meses, como dice la norma procesal penal. Pero si no se efectuó, aún así, lo único que él tiene como remedio desde el punto de vista procesal penal es solicitar la revisión de las medidas de coerción, porque esta está abierta en todo estado de causa. No importa en la condición en que se encuentre el proceso, si está en la etapa preparatoria o investigativa, si está en la etapa intermedia o preliminar, si está en la etapa de fondo o en la etapa recursiva, las medidas de coerción son revisables siempre. Sí, el reo tiene cuarto. Oye, pero en síntesis puedo interpretar que el causante de el alto nivel de población carcelaria preventiva es el sistema, porque prioriza la prisión preventiva, más que porque no funciona en la administración de justicia ágil. Sí, vamos a repartir culpas, porque es bueno que nosotros podamos repartir las culpas que le corresponden a cada quien. Vamos a repartirlas. El sistema de justicia en la República Dominicana está dividido en 2 estamentos. El Ministerio Público, que lo definen los artículos 169 y siguientes, y el Poder Judicial, que lo definen los artículos 149 y siguientes. ¿Cuál es la culpa del Ministerio Público? Que el Ministerio Público no sabe pedir otra medida, no sabe solicitar otra medida, que se le imponga a una persona que está estando investigada, que no sea la prisión preventiva. ¿Por qué, Valentín? Bueno, porque ¿por qué la primera medida cuando debería ser la última? No, porque no que debería, que está ordenado por la Constitución de la República y por los artículos 222 y siguientes del Código Procesal Penal, porque lo establece la Constitución como una medida de excepción. Es decir, ¿Por qué no hace acopio de eso, como pregunta Jovine? ¿Por qué el Ministerio Público no hace acopio de eso? El Ministerio Público no hace acopio de eso porque el Ministerio Público violenta de forma flagrante un principio nodal del derecho penal y procesal penal que se llama el de mínima intervención. Ustedes no verán nunca que el Ministerio Público va a ir por menos, sino por más. Por ejemplo, para que ustedes entiendan por dónde voy. Una persona está siendo investigada por violación de la ley de drogas, por ejemplo, el tráfico ilícito de estupefacientes. Usted tiene informe de que esa persona trafica desde su casa. Usted hace las inteligencias para saber, investigando, que esa persona es la responsable de ese hecho. Usted solicita las órdenes de arresto y allanamiento, procede al operativo de allanar. Bueno, te voy a hacer la pregunta de otra manera. Dame un segundo que ahí terminamos. Cuando llega a la casa, hay 15 gente más, pero usted nada más tiene información de que el trafique es él. ¿Usted sabe cuánta gente se llevan preso? A él y a los 15 más. Pero eso es entendible a partir de un proceso investigativo.
No, eso no es entendible, porque lo entendible es que usted solamente puede llegar al que haya llevado efecto el ajuste de su conducta a la norma positiva civil, que comete el delito y sus cómplices, solamente. Pero prima facie eso no puede descartarse, Valentín. Sí, en el proceso Domingo, investigativo tú capturas todo lo que pudiera darte alguna información y después lo depura. en un país como este, donde es la cultura del tranque, lo sí. Pero, por ejemplo, yo te voy a dar el ejemplo de lo que ocurre en el paradigma desde el punto de vista investigativo que en los Estados Unidos. Por ejemplo, una persona en los Estados Unidos está investigando a cualquiera de los que están en cabina ahí, supongamos, ¿verdad? A cualquiera de los que están en cabina y levanta las órdenes para ir a arrestar y allanar allá. Obviamente sería un exabrupto, pero que van a allanar allá. ¿Tú sabes cuánta gente se llevan a los Estados Unidos? Específica y únicamente a esa persona que están investigando. Porque no se llevan a Jóvenes, no se llevan a Domingo Páez, no se llevan a absolutamente nadie de lo que está yendo. Ni a Fafa, ninguno. Pero aquí en la cultura del tranque lo es. Métanlo a todo, a ver cuál no tiene que ver con eso. Esa es la culpa del Ministerio Público. La culpa del Poder Judicial. Que el Poder Judicial hace causa común con el Ministerio Público y entendiendo que tiene una proscripción para acudir siempre a la prisión preventiva como la medida estelar a aplicar, desoye la ordenanza del artículo 226, del artículo 228 y del artículo 229, y a todo el que le piden prisión preventiva le da prisión preventiva, violando de forma flagrante lo que establece el artículo 229, porque siendo honesto, y creo que he escuchado a Ricardo Nieves, el gran maestro del derecho penal, en lo que tiene que ver con la parte exegética, le he oído decir que obviamente que investigan a todo el mundo, que le den medida de coerción, pero que la prisión no es la solución. Además de que la prisión imposibilita que tú ejerzas una defensa en estado de igualdad, porque mientras tú estás enclaustrado, impedido de hacer las diligencias investigativas y procesales, tendente a la consecución de una buena defensa, el Ministerio Público está libre, tranquilo, haciendo el levantamiento de sus vestigios procesales tendente a la consecución de conseguir una robusta acusación. Gracias. Entonces, siempre tendremos flaqueza en términos investigativos, en términos afectativos y violación del principio de igualdad en términos procesales. Gracias, Valentín. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Los quiero morir. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.